Gracias por preferirnos. Esto es Noticias Caracol Edición Central. Fue hallado un cuerpo en el edificio Space del sector del Poblado en Medellín que se derrumbó anoche. Los organismos de socorro ya completan más de 23 horas en las labores de rescate de otras 10 personas que permanecen desaparecidas. La emergencia se habría originado por un daño estructural en la edificación de 23 pisos que se derrumbó. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Vamos de inmediato al lugar de la emergencia en la capital antioqueña con Beatriz Rojas y Juan Pablo López, quienes han seguido minuto a minuto esta noticia. También estamos con Ana Pérez desde el Hotel Intercontinental, donde están varias de las familias evacuadas. Juan Pablo y Beatriz, para quienes llegan a esta hora y se conectan con Noticias Caracol, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas noches. Catalina, buenas noches. Estamos en el sector del Poblado, en el sureste de Medellín. Aquí un edificio de 81 apartamentos, 23 pisos, colapsó. Fue solamente una torre, la torre número 6 del condominio que se llama Space. Está compuesto por 6 torres y precisamente la última torre que fue construida y entregada hace un año fue la que colapsó por un daño estructural que ya había sido avisado por las autoridades y precisamente por eso había sido evacuado el edificio desde el pasado jueves, Beatriz. Sí, Juan Pablo, además de eso las autoridades nada más hacia las 4 de la tarde nos confirmaban que ya habían encontrado una persona que sin embargo no podían acceder al lugar donde se encontraba, no saben si está vivo o muerto, todavía no lo han dicho las autoridades, y una persona que sí nos confirmaron que encontraron hacia las 6 de la tarde, desafortunadamente que perdió la vida luego de que esta edificación se viniera al piso. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el barrio El Poblado de Medellín? Se los contamos en el siguiente informe. El edificio de 23 pisos se desplomó a las 8:20 de la noche del sábado. Según testigos, en el sector se escuchó un estruendo e inmediatamente habitantes de las torres contiguas salieron de sus apartamentos para ver qué ocurría. Yo empecé a buscar la billetera, las cosas del médico, mi cédula, y yo estaba ya en pijamada. Lo único que me faltaron unos zapatos y me puse a buscar los zapatos. Y ya la puerta ni me abría, ya todo estaba cerrado, todo, los vidrios, todo estaba en la sala, todo destruido. De inmediato a esa zona residencial ubicada en el sector del Poblado llegaron 120 integrantes de los organismos de socorro con perros y maquinaria especial para atender este tipo de emergencias. Movilizamos en un total de 115 personas, entre bomberos, socorristas, con todo el apoyo que se tuvo de los municipios del área metropolitana. Así lucía el lugar a las 10 de la noche, hasta donde empezaban a llegar los primeros familiares para conocer la suerte de sus seres queridos. Entre los escombros, los integrantes de los organismos de socorro verificaban si había personas atrapadas o heridas. Que se cayeron las escalas del apartamento y todo, del tercer piso de la torre 6. Ella es del quinto, de la torre 5. Yo llamé aquí al Poblado, ahí mismo a la policía, todo el mundo avisado. Antes de la medianoche, las autoridades rescataron a 2 personas con vida que fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Posteriormente, los organismos de socorro alertaron sobre el posible desplome de una torre contigua. Por eso fue necesario la evacuación de los residentes de las zonas aledañas. Las labores de rescate continuaron de manera ininterrumpida a pesar de la constante lluvia que dificultó la remoción de escombros en la madrugada de hoy. Son 11 personas que todavía continúan desaparecidas y a través de redes sociales, Beatriz, nos hemos dado cuenta también que hay personas que han tomado registro de lo que ha pasado y de la magnitud de la tragedia aquí en el Poblado. Sí, Juan Pablo, además que han hecho un recorrido aéreo, han hecho unas tomas, un panorama mucho más amplio de lo que se vive en este momento aquí. Ustedes solamente pueden apreciar los escombros y las otras torres que están todavía en pie. Sin embargo, el panorama más amplio nos lo muestran estas imágenes tomadas desde el aire. Las redes sociales no son ajenas a la emergencia ocurrida en Medellín. En este video, elaborado por la empresa Flycam, se evidencia la dimensión horas después del colapso del edificio Space, ubicado en el barrio El Poblado de la capital antioqueña. Desde el aire, se ve como una de las torres de 23 pisos, en la que había 81 apartamentos con tan solo un año de antigüedad, quedó reducida a escombros. En la parte frontal de este conjunto residencial hay un sector de parqueaderos para visitantes y una piscina ubicada en su área social. Un área que hoy está desolada.
Las inmensas vigas de acero que formaban los núcleos del edificio también se rompieron en pequeños trozos. Es una transformación de lo que hace poco más de 23 horas era una imponente construcción. Hoy es solo polvo. Las imágenes hablan por sí solas. Este edificio quedó prácticamente convertido en pequeños trozos, mientras sus edificaciones hermanas presencian la magnitud del desastre. El panorama es desalentador. Familiares y amigos de los desaparecidos guardan la esperanza de que sus seres queridos aparezcan con vida, mientras ambulancias y equipos de socorro continúan con los trabajos de búsqueda. Juan Pablo, además que el equipo de Noticias Caracol lleva aquí 23 horas exactamente desde el momento en que se desplomó la torre. Hemos estado cubriendo esta noticia minuto a minuto y pues hemos estado también acompañando a los familiares de estas personas que buscan a los desaparecidos. Minuto a minuto hemos estado con ellos, Juan Pablo. Y son casi, Beatriz, casi 160 héroes que han dado todo por tratar de conseguir con vida a las personas desaparecidas que han estado aquí durante todo este día también, que no han dormido, no han descansado, inclusive con perros de rescate. Por orden presidencial, el director nacional de gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez, ha estado aquí esta tarde y esto fue lo que nos dijo. Además, en el siguiente informe se los contamos. Pese a la lluvia durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, organismos de rescate adelantaron las labores de búsqueda de los desaparecidos. La alcaldía declaró la calamidad pública tras la emergencia. Se activa todo el sistema nacional, pero coordinados por el municipio. Se movilizarán los equipos, las personas y los técnicos que sean necesarios. Hasta las 9 de la mañana, con la ayuda de caninos, se identificaron 5 puntos donde posiblemente se encontraban las víctimas. Requiere el trabajo de más de 120 personas que están trabajando, especialistas en la parte de BREC, en la parte estructural, y hay una combinación de 3 elementos, animales. Entonces se tienen más de 10 parejas de sinófilos que están marcando puntos. Hasta el momento han marcado 5 puntos. En horas de la tarde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una de las víctimas e identificaron otro punto donde habría personas atrapadas. Hicieron la identificación de la ubicación de un primer cuerpo que todavía no ha podido ser identificado ni removido de la zona de escombro hasta que no se haga todo un alistamiento para evitar el riesgo en la zona. Según las autoridades, las labores de búsqueda no se suspenderán hasta encontrar el total de los desaparecidos. Mira, hasta esta tarde, Beatriz, habían los perros de búsqueda que son especializados en este tipo de rescates en estructuras colapsadas. Habían encontrado 5 puntos que ellos los llaman puntos calientes. Son los puntos precisamente donde detectan algún rastro de personas, algún rastro de ropa o de sudor, inclusive que ellos son capaces de olfatear. Una persona fue detectada ya, 2 personas fueron detectadas ya hasta el momento, sin embargo todavía no han sido rescatadas del sitio. Sí, Juan Pablo, mira, hacia las 4 de la tarde, como lo decíamos en el principio de la emisión, hallaron una persona que todavía no han logrado identificar y que todavía no tienen acceso hasta ella, y luego como hacia las 6:30 las autoridades nos contaron que habían encontrado desafortunadamente sin vida el cuerpo de una persona. Nosotros estamos aquí, no se conocen pues como nuevos datos, hasta el momento continúan allá, no se ha hecho el rescate de estas personas que se encuentran atrapadas, Juan Pablo. El reporte inicial de las autoridades hablaba de 11 personas desaparecidas, de las cuales 9 eran obreros que estaban recuperando un daño estructural que se detectó el jueves pasado. Sus nombres fueron confirmados por las autoridades: Álvaro Bolívar, Ricardo Castañeda, James Arango, Iván González, Juan Carlos Botero, Jaime Botero, Albeiro Álvarez, Diego Hernández y Luis Alfonso Marín. De la misma forma fue reportado como desaparecido un hombre que trabajaba como vigilante en el edificio y que responde al nombre de Weimar Contreras. Entre las víctimas también está un estudiante universitario identificado como Juan Esteban Cantor. Mi familia está toda metida, está en la portería de la parte de arriba y ellos me están comunicando que no aparece Juan Esteban Cantor. Según sus familiares, el joven estaba en la zona de parqueo del edificio en el momento de la emergencia y también es buscado por las autoridades.
Juan Pablo, además que hay dos casos que nos alimentan la esperanza de encontrar personas con vida. Nada más cuando llegamos nosotros anoche, hacia las 10 de la noche, encontraron dos personas que fueron encontradas con vida y trasladadas a diferentes centros asistenciales. Nosotros tenemos dos historias de eso, ¿cierto? Estuvimos averiguando por ellos tanto en la Clínica Las Vegas como en la Clínica del Rosario, en la sede del Tesoro, donde fueron remitidos de emergencia, están siendo atendidos quirúrgicamente y además su pronóstico es reservado. Hablamos con los médicos de estas dos entidades de salud. Esto fue lo que nos dijeron sobre los dos sobrevivientes de esta tragedia. Yamida Andrés Lopera y Jesús Adrián Colorado estaban en la planta baja de la Torre 6 del conjunto residencial Space, cumpliendo labores de vigilancia para la administración del complejo habitacional. La peor parte la llevó Jesús Adrián Colorado, de 32 años, quien recibió el impacto de las losas de concreto sobre su cabeza. Su pronóstico es, según los médicos, reservado. Es un paciente que ingresa estable, en buenas condiciones generales, pero en el transcurso del tiempo se evidencia que tiene un trauma cervical, por lo que es necesario trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Yamida Andrés Lopera, de 23 años, sufrió graves heridas en su cuerpo, pero se encuentra estable, según el parte médico. El paciente llegó en la noche, llegó bastante crítico, con un trauma craneoencefálico severo, requirió sedación y conexión a un respirador artificial. Se encuentra en estos momentos estable. Ambos pacientes continúan bajo observación médica en las clínicas El Rosario y Las Vegas en Medellín. Hay que decir, Beatriz, que este no es un edificio que lleve muchos años, es relativamente nuevo. Esta última torre se va construyendo por torres hasta de la 1 a la 6. La última torre, la 6, fue entregada aproximadamente hace un año, no es un edificio que lleve bastantes años. Exacto. Bueno, y además, Juan Pablo, nosotros cuando estuvimos en el sitio el viernes, cuando se presentaron los hechos, las primeras denuncias, da pesar decirlo, pero nosotros pudimos confirmar, Juan Pablo, que era una tragedia anunciada. Ya el Departamento de Atención a Desastres había dado la orden de evacuar, sin embargo, pues uno nos explica cómo había todavía personas dentro de esta edificación. Así se veía la Torre 6 del edificio Space hace 2 días. Los pisos de la edificación, según los habitantes, se evidenciaban dañados y en las paredes habían grietas que sobrepasaban los 5 centímetros. Cuando vine a revisar, pues obviamente pues la puerta tiene problemas, está totalmente caída y presenta mucha dificultad pues al entrar. Y por dentro tiene pues todas las resquebraduras en todas las paredes y se ve pues como medio ladeados en algunas partes. Ante el posible desplome de la estructura, la alcaldía ordenó la evacuación del edificio y así lo hicieron los residentes. Llegamos nosotros al sitio y hablamos con los ingenieros, ya tenían el calculista, ya la constructora tenía todo el personal de ingenieros, con los cuales nosotros les dijimos pues que la recomendación era no habitar la estructura. La estructura debe permanecer evacuada hasta tanto se garantice la estabilidad. Sin embargo, la firma constructora COD manifestó en ese momento que no era necesaria una evacuación. Nosotros hoy tenemos la recomendación de nuestro asesor estructural, nuestro consultor, que dicho sea de paso es un contratista independiente que no es vinculado laboralmente a la compañía. La tranquilidad de que no es necesaria la evacuación. No hay ningún riesgo de que haya un colapso progresivo o un colapso del edificio. 33 horas después la edificación se desplomó y así quedó la Torre 6, en la que había 85 apartamentos, según los residentes, con un valor entre los 200 y los 500 millones de pesos. A través de un comunicado, la constructora lamentó lo ocurrido y señaló: desde el mismo instante en que se tuvo conocimiento de una falla en una columna de la edificación, se integró una junta técnica que hizo las valoraciones y recomendaciones iniciales, las cuales se encontraban en ejecución al momento de presentarse el insuceso. Asimismo, la empresa indicó que se proporcionaron los recursos necesarios para la atención de la emergencia. Juan Pablo, además que un dato muy bonito, y es que el Departamento de Atención a Desastres durante la tarde también ha hecho el rescate de las mascotas que se encontraban dentro de la torre número 5, que era la que estaba, pues pretendían que se colapsara también. Además de esto, pues las demás torres del fondo fueron evacuadas, las personas fueron
la sacaron de esta unidad. ¿A dónde la llevaron? ¿Qué hicieron con estas personas, Juan Pablo? Hay varias cosas que hicieron con las personas evacuadas y además con las mascotas. Hay un autoalbergue también que ellos gestionan y además la Alcaldía de Medellín les ofrece todas las garantías para que ellos estén en un lugar cómodo. Sin embargo, en el Hotel Intercontinental esta tarde, donde está Diana Pérez, ahí se reunieron varios representantes de la constructora y además también representantes de los del edificio y de la Alcaldía de Medellín. Diana Pérez está en el Hotel Intercontinental. Así es, mire, en este momento hay 450 personas que todavía no saben para dónde ir y aquí es donde se conocen esas historias duras, dramáticas, cada uno contando qué fue lo que ocurrió, qué les tocó vivir. Una de ellas es Paulina Rojas. Paulina, bienvenida a Noticias Caracol. Usted quedó encerrada en su apartamento Torre 5, sintió todo el estruendo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quedé encerrada y inmediatamente intenté salir por la puerta, estaba atascada, no podía salir, me subí por la parte de atrás, salí por detrás, la salida de emergencia estaba atascada. Entonces me metí al apartamento de al lado, donde había una niña y una señora, y a punta de flash, pues entré y vi que todo el apartamento estaba caído, bajamos por las escaleras a punta de flash, y ya por la puerta de ellos logramos salir hasta abajo, hasta el primer piso, y ya ahí llegaron a rescatarnos. Pero fue horrible. Muchísimas gracias. Pues mire, ella asegura que solamente pudo sacar el teléfono celular, que fue lo que le ayudó para tener luz, y paradójicamente las llaves del apartamento fue lo único que trajo ella hasta este punto, y como ella hay centenares de personas que no tienen a dónde ir. Aseguran que en 23 horas no han tenido ni siquiera qué comer, pero quiero mostrarle. Este es el Salón Medellín del Hotel Intercontinental. Acá las personas se están registrando. Este es el punto de encuentro y aquí es donde las autoridades le dicen a todos los damnificados que lleguen a registrarse para saber qué hacer con ellos. Muchos de ellos no tienen enseres, no tienen colchonetas, no tienen víveres y no saben qué hacer. Pues en este salón van a estar por tiempo indefinido mientras que la alcaldía, el Estado y la constructora les soluciona este problema. Es la información que tenemos desde el Hotel Intercontinental, donde vamos a continuar muy pendiente de esos detalles de esas 450 personas que todavía continúan acá sin saber qué hacer. Era Diana Pérez con la información desde el Hotel Intercontinental. Juan Pablo, además de esto hay un proceso de investigación que se adelanta y es hacia la constructora, que cuando llegan las autoridades de la greda a decir que es necesaria una evacuación, pues ellos dicen que no es necesario y que los daños no son tan fuertes, pese a que nosotros estuvimos allá y comprobamos espacios de hasta 5 centímetros y una estructura bastante falsa. Quisimos averiguar quién es CDO, esta constructora responsable de la estructura del edificio que colapsó aquí en el barrio El Poblado de Medellín. De acuerdo a información de su página de internet, la firma Lérida Constructora de Obras S.A. está en funcionamiento desde 1961. Surgió gracias al capital de varios socios y con el tiempo fue diversificando sus actividades hasta crear empresas de la construcción. Esta es una imagen del interior de uno de los apartamentos del proyecto Space. Noticias Caracol logró obtener información del proyecto antes de que fuera retirada de su página de internet en las últimas horas, donde se explicaba que está ubicado en Altos del Poblado, con apartamentos cuyo costo empezaba en 220 millones de pesos. El proyecto es construido y entregado por etapas, con un total de 163 apartamentos con parqueadero y cuarto útil incluido, y con áreas que comienzan desde los 63.66 metros cuadrados hasta los 101.01 metros de área promedio construida. En un video promocional del proyecto publicado el 7 de junio de este año en el portal YouTube, se observa una versión animada y los detalles de los apartamentos. La empresa CDO Constructora ha realizado a lo largo de su trayectoria un total de 31.557 soluciones habitacionales en 98 proyectos entre conjuntos, unidades y urbanizaciones en ciudades como Medellín, Río Negro, Itagüí y Bogotá. El gobierno nacional se ha solidarizado con las víctimas de este edificio, de los habitantes de la Torre 6 del edificio Space en el barrio El Poblado de Medellín. Ha dicho el Ministerio de Vivienda que la constructora CDO tendrá que responder no solamente a las personas que perdieron su vivienda, sino a las personas que resultaron afectadas por alguna grieta en su vivienda también. Sí, Juan Pablo, además que ellos también dieron la alternativa y eso hay que contarlo también. Ellos dijeron, las personas que se quieran ir y las personas que quieran evacuar, nosotros les brindamos los medios necesarios para que ellos puedan salir, se les prestan pues lugares, hoteles, se les paga la vivienda temporalmente mientras se les da una solución. La orden también es que aquí no se paran las labores de búsqueda de los desaparecidos hasta que se dé con el paradero de la última persona.
Para el Ministerio de Vivienda, únicamente hay dos opciones que pudieron causar el desplome del edificio Space en Medellín. Aquí hay una de dos cosas, o fallaron los diseños o falló la construcción del edificio como tal. Y queremos acompañar al municipio de Medellín para establecer esas responsabilidades. Por eso el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, en nombre del Gobierno Nacional, ordenó iniciar de inmediato las investigaciones. Aquí el Gobierno Nacional va a ser muy enfático y lo que está pidiendo es que se inicien las investigaciones para determinar la responsabilidad que originó el colapso de esta edificación. El funcionario le dio un parte de tranquilidad a los propietarios, pues señaló que los constructores le deben responder a los afectados. Debe responder la constructora en este caso, sin duda que hay una afectación del patrimonio de estas familias y es lo que queremos establecer con el municipio de Medellín para definir cómo se le va a responder a las personas que adquirieron en este proyecto. Mediante un comunicado, el Ministerio de Vivienda aseguró que las fallas en la estructura se debieron descubrir con anticipación. Las fallas presentadas por la edificación se debieron advertir en el momento de su ejecución, sin permitir el avance de la misma, puesto que por la magnitud de la obra era necesario contratar la supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismorresistentes, así como realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales. El gobierno pidió evaluar de inmediato las viviendas aledañas para verificar su estado tras el desplome de la torre de apartamentos. Juan Pablo, y en Noticias Caracol las noticias tienen contexto, paso a paso, minuto a minuto, hemos estado siguiendo el caso de esta torre que colapsó en Medellín. Y no solamente aquí en Medellín, y en Colombia, en varias ciudades del mundo ya se han presentado casos como estos y emergencias de colapsos de estructuras también que han dejado miles de víctimas. Aquí les presentamos algunos de los casos más recientes. En abril de este año se desplomó el edificio Rana Plaza, una estructura de 8 pisos ubicada en la población de Savar, en Bangladesh. Allí funcionaban 4 fábricas de ropa, un mercado y una sede bancaria. Más de 1000 personas murieron. Trabajadores aseguraron que el día anterior se habían presentado grandes grietas, pero los supervisores de las fábricas no evacuaron la edificación. En África Central, más de 30 personas murieron cuando un edificio en Tanzania se vino a tierra. El accidente se produjo en la ciudad de Dar es Salaam, justo antes de ser terminada la obra. La mayoría de las víctimas del derrumbe del edificio de 12 pisos eran trabajadores o peatones. En el 2011, más de 20 personas murieron debido al colapso de una fábrica de medicamentos en el oriente de Pakistán. La estructura, al parecer, se desplomó por la explosión de varios cilindros de gas. Las autoridades advirtieron que la empresa funcionaba de manera ilegal en una zona residencial y que había sido cerrada 3 veces. Yo creo que es muy difícil, Beatriz, estar preparado para una emergencia como esto. ¿Sabe usted en casa cómo estar preparado para una emergencia, para un colapso como estos? Juan Pablo, en Bogotá precisamente hoy se vivió toda una jornada de simulacros donde volvían a recordarle a la gente y donde hoy le recordamos a la gente cómo actuar en un caso como estos, a dónde llamar, a dónde acudir y qué hacer, ¿cierto? Si alguna autoridad competente le dice que hay que evacuar su vivienda, se debe acatar la orden. Si hay que llevar las cosas a algún sitio, igualmente a la misma alcaldía municipal, a las autoridades, ellos siempre tienen algunos sitios también de acopio. Las medidas que hay que tomar en caso de colapso son muy parecidas a las del momento de un sismo. Lo mejor es resguardarse uno en la parte más fuerte del edificio, evitar que las cosas le caigan encima. Un pito tan sencillo como este le puede salvar su vida. Es uno de los elementos recomendados para tener en casa o cargar con él. Tener como un kit de emergencia y es que tengamos linterna, tengamos agua potable. No olvide llamar a la línea 123 y si no conoce de primeros auxilios, primero hay que verificar si la persona que está a su lado tiene signos vitales. Si tiene contacto por voz con el paciente, alentarlo a luchar por su vida. Este es un simulacro de rescate en alturas. Si usted, por ejemplo, quedó atrapado en un 5º piso, lo recomendable es mantener la calma y esperar a que llegue el equipo de socorro. Estamos en el mes de la gestión de riesgos y el próximo miércoles 16 de octubre, desde las 10 de la mañana, se realizará el simulacro de evacuación en Bogotá.
Beatriz, ¿sobre quién recae la responsabilidad jurídica? Además, porque acá las personas también se han estado quejando mucho de la constructora, dicen que va a haber una demanda, inclusive han estado en diálogos también con la alcaldía para tratar de bajarle un poco al tono en lo que han estado con la constructora, ¿no? Juan Pablo, eso es lo que precisamente les vamos a contar en este momento. ¿Cuáles son los cargos para la constructora? ¿Cómo va a hacer toda la parte jurídica? Pues la gente acá no está contenta, está muy triste por la situación. Los que no tuvieron emergencias pues están asustados porque pierden sus viviendas y las personas que son los familiares de las víctimas obviamente están muy dolidos con esta situación. Juan Carlos Pardo habló con un experto, esto fue lo que nos contó. La calidad y la seguridad de las construcciones están a cargo en primera instancia del constructor, también de los ingenieros encargados de otorgar las licencias y de las alcaldías locales, explicó el abogado experto en derecho urbano Efraín Forero. Funcionarios de la alcaldía deben efectuar visitas con el objeto de verificar que se esté construyendo conforme a los planos de construcción. Si eventualmente no está construyendo conforme a los planos de construcción, debe proceder el sellamiento de la obra. Efraín Forero dice que este tipo de casos de fallas estructurales que ponen en riesgo la vida de las personas son muy frecuentes. Todos los días llegan casos a nuestras oficinas, evidentemente, no solamente por construcciones mal hechas, sino también obviamente por constructores que dañan las casas de las personas. Para los expertos, el riesgo que revisten edificaciones como esta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Evidentemente, digamos que en este momento, nosotros tenemos que tener conciencia de que hay construcciones que de no darse un tratamiento adecuado a nivel de reforzamiento estructural puede inclusive llevar a que hayan personas en riesgo, concretamente en su integridad personal. El abogado les recomendó a quienes sufren este tipo de peligro iniciar la reubicación y los trámites legales antes de que el riesgo sea mayor. Los vamos a dejar con imágenes de lo que pasa en esta emergencia, pero vamos a estar muy pendientes de lo que pasa acá, minuto a minuto en noticiascaracol.com. Ustedes van a encontrar toda la información sobre el rescate de las personas que todavía continúan atrapadas, que serían 10 personas que todavía no han sido detectadas, Beatriz. Sí, Juan Pablo, las imágenes que los televidentes van a ver a continuación son las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento aquí, son las imágenes de los organismos de rescate al fondo, la maquinaria, los escombros y por supuesto mañana en la emisión del mediodía les vamos a tener toda la información. Beatriz Rojas, Juan Pablo López desde Medellín, Noticias Caracol. Pues a Juan Pablo y a Beatriz, muchísimas gracias por su información. Más de 20 horas allí en este sitio de la tragedia, en este edificio Space, que se derrumbó con 9 personas, un saldo trágico, varias personas desaparecidas hasta el momento, 2 han sido rescatadas ya con vida. Y precisamente estamos recordando el video publicado por la empresa Flycam en internet que muestra la magnitud de la emergencia que se vive desde anoche allí en Medellín. Juan, esta zona donde fue grabado el video es justamente donde se encuentran ubicados nuestros corresponsales. La carrera 24 con calle 10C es un punto neurálgico de la parte alta del sector del Poblado en Medellín, muy cerca al Hotel Intercontinental, también a la vía Las Palmas, que es la que comunica a Medellín con el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, la que ven ahí la transversal superior, una vía que recorre gran parte de esta zona de la parte alta del barrio El Poblado en el sur de la ciudad. Así es, un punto que vale la pena resaltar. Recientemente la constructora CDO había emitido un comunicado, y me permito leerlo textualmente, donde decía que no existía ningún peligro, y dice: no existe ningún peligro para el resto del edificio donde no se encontró falla estructural. Se trata, pues, como se dijo, de una falla puntual que inmediatamente es atendido, reforzando la columna con un complemento estructural metálico. Estaban descartando absolutamente cualquier peligro en este lugar. Nosotros acompañamos a los habitantes de Medellín, a las personas que siguen minuto a minuto esta tragedia que venimos registrando desde anoche. Los acompañamos y ustedes podrán encontrar toda la información en nuestras emisiones y también en nuestra página de internet www.noticiascaracol.com. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7:30, 15 personas que al parecer se oponían a la captura del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, serán investigadas por la Fiscalía. Vamos en vivo a la sede de esa entidad con Angie Camacho. Angie, ¿qué delitos se les imputarían a estas personas? Buenas noches. Catalina, buenas noches. Obstrucción a la justicia y lesiones personales serían los delitos por los que la Fiscalía estudiaría la posibilidad de judicializar a estas 15 personas que ya se encuentran plenamente identificadas y en donde habría presuntamente la participación de miembros de la fuerza pública. Y es que anoche, cuando la Fiscalía fue al momento de la captura, fueron varias personas las que agredieron físicamente a los funcionarios de la Fiscalía y a algunos periodistas.
Este es el momento en que agentes del CTI de la Fiscalía custodiaban la ambulancia en donde fue atendido por un supuesto aumento de presión el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar. En medio de la celebración de las fiestas patronales y justo cuando se llevaba a cabo la captura, varias personas, entre las que se tienen plenamente identificadas a 15, arremetieron contra los agentes del CTI y algunos periodistas. Una turba enardecida se dirigió hacia donde estaban las personas del CTI llevando a cabo este operativo y se solidarizaron con el señor gobernador. Se investiga si policías activos, entre ellos algunos escoltas del mandatario, obstruyeron la labor de la Fiscalía. Bueno, la comunidad metió al gobernador a la casa del familiar precisamente donde él se encontraba en compañía de algunos funcionarios del CTI y de la Policía Nacional. Allí el gobernador exigió las garantías. Al mandatario se le investiga por los delitos de concierto para delinquir, vinculación con grupos paramilitares y posible participación en 5 homicidios. En el caso de estos homicidios se realizaron algunas investigaciones en La Guajira, sin embargo, esas investigaciones no habían avanzado. Gómez Cerchar, una vez en Bogotá, será recluido en el búnker de la Fiscalía. Y es que han sido varios los periodistas en Colombia que han recibido amenazas de muerte, incluso algunos han tenido que abandonar el país cuando han hecho denuncias que vincularían presuntamente al gobernador de La Guajira con estructuras paramilitares. Nuestra compañera Juliana Moncada habló con algunos de sus protagonistas. Revelar la verdad sobre los posibles nexos de Juan Francisco Gómez Cerchar con paramilitares y mafias. Eso buscaban los periodistas León Valencia, Ariel Ávila, Gonzalo Guillén y Claudia López cuando decidieron poner su mirada en el mandatario departamental. Según ellos, esto les costó amenazas de muerte y exilios del país. Nosotros hemos pagado muy caro las investigaciones que hemos hecho, porque hemos recibido intimidaciones, amenazas, y el gobierno mismo nos informó sobre un complot para asesinarnos. Lo más grave fue en el mes de junio, cuando el León Valencia, Gonzalo Guillén y yo tuvimos que salir del país. Se descubrió un atentado días antes que nos lo hiciera. Y es que a pesar de que en el 2011 el actual gobernador apareció en una lista de investigación que hizo la corporación Nuevo Arcoíris, señalado de tener nexos con paramilitares, fue elegido como mandatario. Los investigadores continuaron su trabajo. En 2012 se trasladaron a la frontera de La Guajira con Venezuela y esto hallaron. La influencia de las mafias en La Guajira es inmensa, del contrabando de la gasolina, del tráfico de drogas, del tráfico de armas. La asociación de Marcos Figueroa y Kiko Gómez con mafias de México. Por eso Ariel Ávila celebró la captura. Tuvieron que pasar muchísimos homicidios, tuvieron que pasar muchísimas amenazas para que hubiera podido llegar la justicia. Coinciden ambos investigadores en que, a pesar de que temen por sus vidas y las de sus familias, quieren continuar destapando estos escándalos que aseguran le hacen daño a la democracia. A esta hora son varios los cordones de seguridad integrados por CTI y Ejército que vinculan los alrededores de la clínica en donde se encuentra internado el gobernador de La Guajira a la espera de su traslado a la capital. Información desde la Fiscalía General de la Nación. Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, muchísimas gracias. Buenas noches. Y en las últimas horas, las autoridades de Ecuador entregaron a las Fuerzas Armadas colombianas a Miguel Ángel Serrano Osa, alias Megateo, paramilitar condenado por la muerte del jefe de las autodefensas, Carlos Castaño. Este es el momento en el que el hombre es trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad hacia la frontera con Colombia. Miguel Ángel Serrano, capturado ayer en la provincia de Sucumbíos, tiene pendiente una condena de 40 años por varios delitos. Esta madrugada un concejal de Chía protagonizó una cinematográfica fuga en la que era perseguido por la policía por conducir en aparente estado de embriaguez. Vamos en vivo con Diana Rodríguez, quien está en la URI de Engativá, donde permanece recluido el concejal. ¿Qué es lo último, Diana? Catalina, buenas noches. Pues mire, lo último es que se espera que en las próximas horas se dé inicio a la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos del concejal Carlos Enrique Martínez de Chía. ¿Por qué? Pues mire, resulta que esta mañana el concejal se encontraba en un carro manejando en aparente estado de embriaguez y no hizo caso a la persecución que le hicieron las autoridades. Esto fue desde la avenida Caracas con calle 53 hasta la calle 80, donde queda ubicada la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Ahí el coronel terminó contra un andén. Esta es la historia.
No es la primera vez que el concejal Carlos Enrique Martínez protagoniza un escándalo, esta vez por conducir en aparente estado de embriaguez, burlar a las autoridades e irrumpir en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde terminó la persecución. Él recorrió cerca de 300 metros dentro de la escuela. Él se estrelló inicialmente en la primera curva contra un andén y se le estallaron las llantas. Sé que también entiendo que las llantas habían sido averiadas anteriormente por la policía y pues ya en ese momento se quedó sin llantas y fue andando el carro en rines prácticamente y pues se detuvo fue con el roce con el asfalto. El carro que iba a alta velocidad se llevó por delante la seguridad del lugar. Por fortuna no hubo personas heridas. Únicamente nos dañó algunos andenes, fueron desportillados y ya fue puesta la denuncia ante la Fiscalía para resarcir los daños. En la tarde fue trasladado a la URI de La Granja. Sus abogados dijeron que no conducía en estado de embriaguez. El señor Carlos Martínez se encontraba sobrio y estaba ejerciendo su derecho a la defensa. ¿La medicina legal le practicó algún tipo de valoración a él? Vamos a esperar que termine medicina legal. El concejal ya había protagonizado otro escándalo en abril por conducir una moto con una menor de edad que no llevaba protección, además por realizar tiros al aire en el norte de Bogotá. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Y en Jumbo, otro conductor también en aparente estado de embriaguez arrolló a 3 personas y emprendió la fuga. Vamos en vivo con Yanio Díaz, que es lo último. Yanio, adelante. Buenas noches, pues lo último es que en este momento 2 de las 3 personas que fueron atropelladas por este conductor están siendo sometidas a un procedimiento quirúrgico debido a las heridas que sufrieron. En este momento también los agentes de tránsito preparan documentos para entregárselos a la Fiscalía para que sea esta quien inicie el proceso, ya que el conductor hasta el momento no aparece. En este lugar de la vía que conduce de Cali a Jumbo fue donde los 3 peatones fueron arrollados esta madrugada por el conductor de este vehículo, quien huyó del sitio y guardó su carro en una bodega para evadir su responsabilidad. Así lo aseguró la familiar de una de las víctimas. Es un cobarde porque se fue y huyó y los dejó tirados. Los dejó 3 personas que están fracturadas, que prácticamente estuvieron a punto de morir y el señor los dejó tirados en la carretera. La policía y los agentes de tránsito, tras una intensa búsqueda, encontraron el vehículo con el parabrisas roto a 1 kilómetro de donde se produjo el accidente en el parqueadero de una bodega. El vehículo se encuentra dentro de una propiedad privada, por la cual no podemos no podemos ingresar al lugar. Igual el jefe de seguridad de la empresa está presto a colaborar y él dice que va a hacer entrega personalmente pues a la Fiscalía. Por su parte, el jefe de seguridad de la empresa entregó un video de seguridad con el que argumenta que el conductor entró a las instalaciones aprovechándose de que en ese momento ingresaba personal a laborar en esta y además de ser conocido por haber trabajado en este lugar. Como es muy conocido, ingresó y cuando ya nos dimos cuenta fue porque las autoridades llegaron buscando este carro sin darnos cuenta que era lo que ha sucedido en la calle. Según el parte médico, los pacientes se encuentran estables, pero con múltiples contusiones y fracturas. Las autoridades investigan si el conductor manejaba en estado de embriaguez. Gracias a un programa del Hospital Pablo VI de Bogotá, jóvenes barristas de diferentes equipos del fútbol colombiano se encuentran en un escenario de paz para aprovechar su tiempo libre. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. En la localidad de Bosa, en Bogotá, donde los muchachos visten orgullosos las camisetas de sus equipos de fútbol, hay un grupo organizado por el Hospital Pablo VI que se reúne semanalmente para hablar de fútbol y para exponer a los jóvenes a temas muy importantes. De salud y de prevención en violencia, de prevención en consumo de sustancias psicoactivas. Hinchas de Santa Fe, Nacional y Millonarios trabajan juntos para atraer a otros muchachos barristas para que se formen en diferentes cursos. La Uniminuto ofrece cursos de informática, redes, logística, diseño y mercadeo. Líderes de estas barras como Jamie Cristancho le ponen el alma a este proyecto que enseña a los hinchas a vivir en paz. Mi hermano era uno de los líderes de la barra. Él murió hace 5 años, lo mató un hincha del América. Para ella el reto es transformar a jóvenes que han convertido en violencia la lealtad por su equipo. Un trabajo social con los muchachos, cultural y el aprovechamiento del tiempo libre. La barra futbolera pretende enseñar a estos capitalinos a ser hinchas educados, que sepan que el fútbol es una pasión que se puede disfrutar en paz. ¿A ustedes en sus casas tienen uno o varios perros y a veces sienten además que se les salen de control? Por eso es cada vez más común que escuchemos hablar de los llamados psicólogos de perros, aunque suene extraño. Hoy Luz Helena Ramos encontró a quien es calificado como el encantador de perros colombiano. Esto es Urbanos.
A Cristian me lo encontré en un parque de Bogotá. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Y a simple vista parecía un paseador de perros. Pasearlo creo que es parte de la tarea, pero no me dedico a eso. Pero entonces, ¿en qué consiste su trabajo? Me ubicas, tengo un problema. El perro está haciéndose un problema para mi vida. Se me come los zapatos, es agresivo con otros perros, con las personas. Y yo voy a tu casa, evalúo el caso, miramos cómo lo vamos a solucionar. ¿Sentado? Y de una vez me va dando las primeras luces de cómo tratar y educar a un perro. Tienes que dar indicaciones verbales muy cortas. No le des un discurso. Porque si tú le dices... Solo palabritas. Vito, quieto, tranquilo, se te perdió. No lo dejes ir adelante. Adelante va el que es dominante. ¿Cómo hago para yo ir adelante? Voy así. Exacto, aumenta su nivel de ritmo. Cuando se está adelantando, lo retrasas con tus manos. ¡Vito! ¿Por qué lo haces así? Lo que estamos marcándole a él es que tú tienes más fuerza que él. Es una ilusión para el perro. Él es más fuerte 4 veces que tú, pero él no sabe que mentalmente tú eres más poderosa. Es un juego mental para el perro. Según Cristian, el error más grave que cometen las personas con sus mascotas es humanizarlas. ¡Ay, venga, lindo! Venga para acá, hermoso. Eso es hablarle al perro como si fuera un niño. Eso hace que el perro se sienta ansioso, vulnerable. No son niños, son perros. Siempre tenemos que ver que son animales. ¿Cuál ha sido como el caso más duro para el encantador de perro colombiano? Trató de quitarme un dedo. Sí, se me prendió el dedo y no soltaba. Cuando soltó, claro, me había desgarrado muchísimo el dedo. ¿Cuál cree Cristian? Tranquila. Ay, no me gusta eso. Te asustes, yo sé, pero no te asustes. Tranquila, relájate. Si me ven a mí así asustada, ¿me pueden atacar? Sí, claro. Sí, claro, porque se pone tensa y atacan las energías que están tensas. Tú estás tensa, de una vez se focaliza en ti. Sí. Estamos peleándonos los dos. Usted porque se puso tensa, también me quiere atacar, entonces yo preventivamente la ataco a usted y sigo con el otro. En ese momento, una llamada interrumpe nuestra conversación. Sí, tenemos cita en un rato. ¿Te podemos acompañar? Claro, con gusto, si quieren, podemos arrancar para allá. Me cuenta que vamos a la casa de Nicolás, un niño que tiene una discapacidad cognitiva. Un niño bastante especial. Vas a fijar en lo que te digo. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué problema tiene Vito? Bueno, es un poquito impetuoso, ¿no? A veces no mide su fuerza y es un poquitín fuerte con el niño. Hola, Nico. ¿Cómo vas, Nico? ¿Bien? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Vamos, Vito. Y observo a Cristian trabajar. Estamos tratando de que Vito no tome nunca sus juguetes. Lo primero es marcar la distancia al perro, que nunca debe coger esas cosas. No. Ey. ¿Ves? Excelente. Y siempre unos pequeños toques de dominio para que entienda que la pelota es de Nico y no que le pertenece a él. ¿Ves? Mira, y termina por vencerse. Bien, excelente. Muy bien, Vito. Me dice que este es de sus consultas favoritas, por lo que se ha logrado en la salud de Nico. Hasta para terapia, porque el hecho de que Nico haga esto es terapia para él. Cristian dice que cualquiera puede hacer lo que él hace con solo seguir 3 reglas: disciplina, ejercicio y afecto. Quiere que su trabajo sirva para demostrar algo. Son el mejor amigo del hombre, nada que hacerle. Son animales con una sensibilidad muy, muy alta. Vito, despacio. Eso es. Eso. Bueno, ¿usted tiene perro? No, quisiera, pero no me... Ahí aprende a dominarlo fácilmente. Pues estas fueron las noticias. Nos vemos mañana a las 2:30 del día con una nueva edición informativa.